Buenas, buenas, que el Señor te bendiga. Quería compartirte el devocional de este día y se encuentra en el capítulo 12 de Levítico, el versículo 13. Y en este caso habla de la purificación de la mujer después del parto y habla de 7 días de purificación y dice, y al octavo se circuncidará el niño. Y ahí automáticamente cuando leía este texto me vienen siempre las cosas en el Nuevo Testamento y confirmaciones de Dios. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos que Jesús fue circuncidado al octavo día, que él nació, en Belén de Judá. Después, lo primero que me vino a mente es el apóstol Pablo, cuando él circuncida a Timoteo a causa de los de la ley, a causa de aquellos a los cuales estaban predicando, aunque él había sido enviado a los gentiles, por así decirlo. Todo lo que estaban en la iglesia primitiva pertenecían mayormente a la ley, pero estaban teniendo una reforma importante por medio del Espíritu Santo y siendo guiados a Dios. Pero cuando uno lee la ley, estaba establecido por Dios, no por el hombre. Que la circuncisión era el octavo día, entonces para ellos era normal. Y lo primero que viene a mi mente es que muchas veces nosotros también estructuralmente nos comportamos o hacemos cosas por mérito propio, es decir, haciendo esto o lo otro o acá o allá, vamos a lograr, vamos a alcanzar. Entonces hay una parte en nosotros que a veces no comprende todavía lo que es la gracia y el favor inmerecido de Dios, que no es necesario que yo haga nada para que la gracia de Dios me alcance, que no es necesario que yo realice nada para que Dios y su bondad estén sobre mi vida, que yo no tengo que pagar nada, que ya fue pagado el precio mayor en la cruz, que la gracia de Dios nos alcanzó sin merecerla. Entonces hay algo que romper primeramente en nosotros. En el pueblo de Dios hubo que romper una estructura completa, porque ellos estaban basados en la ley, pero después la Biblia habla muy fuerte, porque dice, por las obras de la ley ningún hombre será justificado, mas por la gracia y la fe en Jesucristo tenemos el perdón de pecados. ¿A qué voy con esto? De que a veces nosotros inconscientemente nos estructuramos en cosas que hacemos para creer que estamos bien. O sea, o esforzarme mucho, o cumplir acá, allá, muchas responsabilidades, muchas actividades. Y eso está mal. Por ejemplo, yo te comparto algo personal mío. Yo cuando recién comencé el evangelio, algo que comencé a hacer mucho fuera el ayuno. O sea, presentaba ayuno todos los días. Pero no era que presentaba ayuno por la vida espiritual, era porque yo sentía que fallaba, que pecaba, que erraba y me equivocaba. Entonces era como un autocastigo que yo tenía. Entonces si yo sentía que fallaba, o pensaba lo incorrecto, o miraba lo incorrecto, o hablaba mal, o por ahí se me escapaba un insulto, porque estaba recién aprendiendo. Pero claro, o sea, automáticamente uno cree que por hacer cosas es que va a alcanzar el favor, es que va a lograr, y muchas veces no es así. Y me autoimponía ayunos, me acuerdo. ¿Y por qué se los comparto? Porque a veces creemos que no digo que no hay que ayunar, sí, hay que ayunar porque el ayuno es el arma espiritual más poderosa que tenemos como cristianos. Pero cuando uno lo hace por simplemente hacer, o porque creer que esto es lo que me va a dar la salida, no se avanza, porque el que nos da la salida es Dios. Me acuerdo que llegaban momentos en que estaba en la escuela, y como ayunaba casi todos los días, prácticamente siempre, a veces cuando ayunaba, ¿qué pasaba? Traían facturas, traían cosas ricas, siempre eran un alfajor o cosas así, pero cuando yo me tocaba el ayuno era que traían facturas, traían cosas así ricas que yo no podía comer porque estaba ayuno. Y a veces llegaba un momento donde capaz que no estaba ayunando y traían facturas y yo decía, gracias a Dios que no estoy ayunando. Imagínate la mentalidad que uno tenía. Porque eso es lo que pasa cuando lo estructuramos en hábitos y no en una relación con Dios, donde hacemos las cosas simplemente porque creemos que tenemos que hacerlas, porque si no la gracia de Dios no está, o porque si no está el favor, o porque es una obligación. Y no funciona de esa manera, no funciona de esa forma, porque lo primero que trae el Espíritu Santo es una libertad plena a nosotros, y Él nos guía y nos direcciona. Y nos pasa lo que dice el salmista, dice, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces tiene que ver más con una relación con Dios y una dirección del Espíritu Santo que te lleva a hacer lo correcto, que te guía a tomar buenas decisiones. Y no tanto estructurarnos en un método, estructurarnos en una forma de hacer las cosas, porque no funciona así. ¿Y saben por qué se los digo? Porque eso es lo que le pasa a la iglesia de Apocalipsis.
seguían haciendo las obras, seguían haciendo todas las cosas, seguían la estructura en la que se manejaban, pero el Señor le dice algo: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y nos pasa que nos estructuramos tanto en un modelo que nos olvidamos que la gracia ya fue derramada por nosotros, y que todo lo que hoy hacemos, todo lo que hoy realizamos, porque no digo que ninguna de estas obras haya que hacerlas, hay que hacerlas porque son necesarias, pero no se hacen por simplemente una disciplina o por una estructura religiosa, sino por amor. Y cuando uno se estructura en algo, muchas veces el amor queda de lado. Entonces lo que debemos entender nosotros es que debemos comenzar a dar lugar a la gracia de Dios sobre nuestras vidas, y que el amor de Dios nos alcance, y que a través del amor de Dios nosotros podamos manifestarlo a todos, y que todo lo que hagamos sea con amor. Que Dios te bendiga mucho y que tengas un día bendecido. No te olvides compartir.